Bzz, bzz. Viaje al país de los cuentos de Graciela Melgarejo. Alejandro tenía fiebre y el médico había recomendado que tomara una aspirina y se quedara en cama todo el día. Pero Alejandro estaba aburrido. Por eso Federico, su hermano mayor, le iba a contar un cuento. A ver, ya está. Me contaron que había una vez un nene que se llamaba Pablo. A Pablo le gustaba mucho leer y sobre todo leer libros de cuentos. Siempre que llegaba la ocasión, para un cumpleaños o para Navidad, pedía que le regalaran cuentos. Y a veces, cuando papá llegaba temprano del trabajo y la comida todavía no estaba lista, se iba con Pablo al sillón de la sala y allí le leía cuentos de un libro grandote que estaba en la biblioteca. Un día, Pablo tenía fiebre como vos, Alejandro, y se tuvo que quedar en cama todo el día. Pero se aburría mucho. Ya había leído todos sus libros de cuento, y como no sabía qué hacer, se puso a mirar el espejo que tenía justo delante de la cama. Al principio no prestó mucha atención porque ¿qué puede reflejar un espejo que no sea lo que tiene delante? Eso era lo que siempre había hecho ese espejo. Pero esta vez no. Esta vez el espejo travieso mostraba un caminito rojo y al final del caminito una estación de ferrocarril. Y en la estación un tren con un cartel enorme que decía para viajar al país de los cuentos. Ahí mismo, Pablo se olvidó de su fiebre, saltó de la cama y corrió hacia el espejo. Pero en ese momento el espejo empezó a hacerse más y más grande. Primero fue tan grande como una puerta, después abarcó una pared, después dos paredes, y enseguida toda la habitación fue un inmenso espejo. Y Pablo, sin saber cómo había llegado hasta allí, se encontró de pronto sentado en el mismo tren que había visto en su espejo un segundo antes. El tren se puso en marcha en el acto. Antes de alcanzar a darse cuenta de que el cielo que ahora veía era rosa, las nubes verdes y el pasto dorado, se encontró otra estación donde lo esperaba un nene idéntico a él. Hola Pablo, Dijo el nene. yo soy Pablo II. Bienvenido al país de los cuentos. Voy a acompañarte a recorrerlo. Me alegro mucho de conocerte. Dijo Pablito, que era muy educado. ¿Pero qué vamos a hacer? El camino nos va a llevar. Contestó Pablo II, dándole la mano. Y en el momento en que Pablo iba a preguntar cómo los iba a llevar el camino, se encontró deslizándose junto con su nuevo amigo por un caminito celeste que se movía como esas escaleras rodantes del subterráneo, o mejor todavía, como el río Paraná que Pablo veía cuando iba con papá y mamá al Tigre. Y así, sin dar un paso, iban dejando atrás casitas de chocolate con chimeneas de las que escapaban nubes de algodón, flores que abrían y cerraban sus pétalos para saludarlos, arbolitos de cartón que se levantaban de golpe del suelo, decían ¡chau! Y se volvían a acostar bien pegaditos. Un gato con botas les guiñó un ojo y dijo ¡guau! Un perrito acróbata se paró en dos patas y les gritó muy contento. Un capitán hizo parar toda la compañía de soldaditos de plomo y dijo ¡firmes! ¡Saluden a Pablo! Pasaron también por lo de don Melitón, el que tenía tres gatos que bailaban en un plato.
y por lo del osito que quiere un cielo azul celeste aunque le cueste. Y vieron a la Cenicienta jugando a la rayuela con un zapatito sí y otro no. A Pinocho, que hacía equilibrio sobre su nariz, mientras un grupo de focas aplaudía entusiasmado. Pablo estaba tan contento con el viaje que sentía que los ojos no le alcanzaban para verlo todo. De repente, el caminito se paró y los depositó a un costado. ¿Por qué paramos? Preguntó Pablo, que tenía miedo de que ya se hubiera terminado el recorrido. Porque ahora vamos a visitar los famosos molinos de viento del señor Don Quijote, Contestó Pablo II. Ese señor era un personaje de los cuentos que papá le leía. A Pablo siempre le había gustado mucho. ¡Viva! Vamos enseguida. Y como en ese mundo que visitaban bastaba tener un deseo para que inmediatamente se cumpliera, no acababa Pablo de decir esto cuando ya se hallaban frente a unos 30 o 40 molinos con aspas que giraban enloquecidas. ¿Querés dar una vuelta en calecita?, dijo con voz gruesa el más grande, mientras paraba un poco el movimiento de sus aspas para que Pablo pudiera subir. Qué lindo se veía todo desde ahí arriba. Era como estar en uno de esos juegos de los parques de diversiones, pero mucho más divertido. Desde abajo, Pablo II le gritó: ¿A dónde te gustaría ir ahora? El viento te va a llevar. ¿Ahora? Ahora quisiera ir al África, a conocer a Tarzán y a sus monos. y el viento, con cara de chico mofletudo, tomó aire y sopló con fuerza las aspas del molino. Pablo sintió que subía alto, muy alto, altísimo, tan alto que le pareció que era un astronauta cuando deja la Tierra. Miró para abajo y ¿qué vio? Un mapa, sí, un mapa, el de las costas de España, que se iba haciendo chiquito. Después el mar Mediterráneo y después, claro, después las costas de África. Y después vio la selva. Primero fue una manchita verde y amarilla, y luego verde oscuro que por fin se extendió hasta cubrirlo todo. De pronto, sin saber cómo, se encontró deslizándose por una liana y cayendo en el suelo. ¿Y quiénes estaban esperándolo? Todos los monos de Tarzán juntos. Monos y monas. Monos grandes y monos chicos. Monos grandotes y monos chiquitos. En fin, toda la monería. ¿Dónde está Tarzán? Fue lo primero que preguntó, medio desilusionado de no verlo ahí. Un mono con anteojos y patillas grises, que parecía el abuelo de todos, le contestó: se tuvo que ir a hacer una película, pero no te aflijas que pronto va a volver. ¿Por qué no venís con nosotros a jugar? Primero hicieron una ronda y se pusieron a cantar. Después algunos de los monos zapatearon un malambo africano en honor de Pablo, mientras otros hacían el acompañamiento golpeándose la panza con las manos, como si tocaran el bombo. Entretanto, los más chicos se abrazaban el cuerpo y rodaban por el suelo como pelotas de fútbol. De pronto, todos gritaron a coro: ¡Vamos a buscar a Tarzán! Se colgaron de las lianas y empezaron el viaje pasándose al nene de mono en mono. Tan rápido que Pablo sentía como si estuviera en un subibaja aéreo. De repente volaba tan alto que alcanzaba a ver un pedazo de cielo con nubes y todo. De repente estaba tan cerca del suelo que casi podía tocarlo, y otra vez volvía a subir y otra vez a bajar. Tanto impulso llevaba que se cayó de los brazos del monito que lo cargaba,
y fue a parar adentro de un túnel que había en la tierra. Eso ya no le gustó tanto. Había perdido a sus amigos. El túnel estaba muy oscuro y parecía que no iba a terminar nunca. Estaba por empezar a hacer pucheros y a pedir socorro cuando sintió que alguien pasaba a su lado. Era el conejo de Alicia. Corría desesperado persiguiendo su galera y sus guantes, que se le escapaban en sus propias narices. «¡Hola!», dijo. «Estoy muy apurado». Por suerte, cada vez se veía más claro ahí dentro. La salida estaba cerca y daba al mar, un mar precioso lleno de olitas blancas. Todo esto es muy lindo, pero ¿cómo hago yo para volver a casa?, pensó Pablo. Felizmente avanzaban hacia la costa un pececito dorado con coronita y una ballena azul con cofia lunares. Un momento después se presentaban a Pablo. «Hola, somos el pez rey y la ballena Yema. Venimos a ayudarte a cruzar el mar para volver a tu casa», «Arriba, nené, sobre mi lomo», dijo Yema. Y los tres emprendieron el regreso. Por supuesto que durante el trayecto le contaron a Pablo un montón de cuentos de los que eran protagonistas. Estaban entrando por el río de la Plata cuando la ballena dijo: «Aquí nos separamos, mijito. No es común que una ballena del sur se aparezca por aquí. La gente se asustaría mucho si me viera. Vamos a llamar a la alfombra mágica para que te deje en tu casa». Y dicho y hecho, ahí estaba la alfombra mágica de los cuentos de las 1001 noche, ondulando graciosamente en el aire. Pablo subió a la alfombra y mientras se despedía del rey y de Yema, sintió que estaba muy cansado. Tan cansado que recostó la cabeza sobre una jorobita que el viento formaba en la alfombra y se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, estaba en su camita. A su alrededor estaban todos los libros de cuentos abiertos. Miró el espejo y muy serio, le devolvió su imagen. Ya estaba por ponerse a llorar, pensando que todo no había sido más que un sueño, cuando le pareció oír un rumor de voces que venía del lado del espejo. «Volvé pronto, Pablo. Te esperamos para otro viaje por nuestro país». Entonces Pablo sonrió y se bajó de la cama. Se puso los zapatos y se fue a comer. Alejandro también sonrió, se acomodó bien en la cama y se quedó profundamente dormido. Esto fue Invasión Mosquito. Dale like, comenta, suscríbete y pica la campanita. Pica, pica, pica. Bzz, bzz.